Vamos a ubicarnos en esta mañana en el capítulo número 18 de Juan, donde nos corresponde regresar. Permítame hacer una oración de gratitud al Señor y así comenzamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu rico amor y misericordia. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí sentados delante de tu presencia, Señor, preparando ya nuestros corazones para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros de tu palabra, Dios. Queremos rogarte y pedirte, Señor, que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Dios, para que podamos, Señor, comprender tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que yo como un simple vaso de barro me uses de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al poder de tu Santo Espíritu, Dios. Que este simple sermón que débilmente yo he logrado preparar, que tú lo utilices de manera poderosa para la edificación de tu iglesia, Señor. En esta mañana vamos a observar el momento en que uno de los amados discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, negó al Señor no una, no dos, sino 3 veces. Permítenos, Señor, que podamos observar esta porción y que podamos aprender, Señor, de la misma y que seamos edificados por ella. Por el nombre de tu amado Jesucristo, Dios, oramos y rogamos estas cosas. Amén y amén. Bueno, estamos de vuelta al capítulo 18 de Juan. Le doy gracias al Señor que me ha permitido llegar hasta aquí. Se cumplió esta semana pasada 3 años desde que comenzamos con Juan en el capítulo número 1. Fue un 12 de enero de 2015 cuando comenzamos con Juan en el primer capítulo, si ustedes recuerdan. Y el tiempo ha volado. Yo les advertí en aquella ocasión a ustedes que si fueran pacientes conmigo, que me iba a tomar probablemente 3 años terminar el libro de Juan completo. Y creo que cumplí mi promesa. Ya se cumplen 3 años y espero ya para la primavera terminarlo. Lo que nos queda de aquí en adelante va a ser un poco más rápido el proceso de predicación de lo que hemos visto anteriormente. Les dije a ustedes la semana pasada que nos encontramos en una porción bastante narrativa. Y las porciones narrativas, especialmente dentro de los evangelios, se pueden predicar más rápido. Dicho sea de paso, en esta mañana voy a considerar una porción más extensa de lo que normalmente predico. Voy a comenzar en el verso número 12 y voy a ir hasta el verso número 27. Usted sabe que por lo general quizás es 3 o 4 versos bíblicos lo que consideramos para una predicación, pero en esta mañana es mucho más. Y la razón por la cual es así, como les dije, las porciones narrativas en donde simplemente se narra lo que ocurre son más rápidas y pues se pueden considerar más versos a la vez que las porciones que son más didácticas o de enseñanza o teológica, como aquellas porciones en donde Jesucristo enseña, habla, hay contenido doctrinal y muchas veces tengo que pasar un sermón entero solamente considerando un verso bíblico, porque el contenido es bastante extenso y no haría yo justicia a la palabra del Señor si yo pues fuera tan rápido por esas porciones que son importantes y no considerar todo lo que hay que considerar en cada de esas porciones. Pero en esta mañana, como dije, es una porción de esas narrativas. Juan simple y sencillamente nos narra lo que ocurrió desde el momento del arresto de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos viendo la traición de Judas, el momento en que Judas traiciona a nuestro Señor, y en esta mañana pues veremos el arresto y la negación, el juicio y la negación de Pedro. Y estamos literalmente, como les dije ya, en las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él vaya a la cruz. Y como dije, hoy lo van a arrestar. Este es el momento del arresto de nuestro Señor. Y hasta cierto punto hemos estado en una constante anticipación de este momento. Desde el capítulo número 13, dicho sea de paso, hemos venido ya anticipando este momento. Aún más, quizás podemos ir hacia atrás un poco, porque en el capítulo número 11 de Juan es donde los líderes del pueblo de Israel decidieron que ya era el momento, había que buscar la forma de arrestar a este hombre y tenemos que matarlo, tenemos que quitarle la vida porque es un problema y un problema grave para nosotros. Y entonces, desde el 13 en adelante específicamente hemos visto que nos hemos estado preparando para llegar a este momento. Si ustedes recuerdan, allá en el capítulo 13 dice Juan que sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y esa frase, su hora había llegado o mi hora ha llegado, cuando Jesucristo lo habla de primera persona, se repite varias veces
del capítulo 13 en adelante. El verso 12, verso 23, mira lo que dice. Jesucristo respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El capítulo 17, verso 1, Jesucristo orándole al Padre, le dice: estas cosas habló Jesús y alzando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Así que ya hemos venido en anticipación de esta hora. Entendemos que cuando Jesucristo dice la hora ha llegado, está hablando de la hora de su arresto y su muerte, crucifixión y eventualmente su resurrección. Es la hora del sacrificio, la hora de la obra que Él fue enviado a hacer. Él vino con un propósito específico. Él vino con el propósito de ir a la cruz. Él vino con el propósito de ir a morir por los pecadores. Él vino con el propósito de ser el Cordero de la Pascua de Dios. El Padre se proveyó en el Hijo un sacrificio. Y ese fue el propósito por el cual Él vino. Así que Él sabía que su hora ya había llegado. Este era el momento en el cual Él cumpliría ese propósito. La semana pasada entonces ya vimos la traición de Judas, en donde Judas llega con un tumulto, con un grupo, soldados con palos y antorchas y espadas y escudos y cuantos armamentos tenían ellos, con el propósito de arrestar a Jesús. Y una de las cosas que le dije a usted la semana pasada es que es interesante ver que dentro de todo este proceso Jesucristo nunca perdió control de la situación. Nosotros pensaríamos quizá que, ay bendito, el Señor Jesús es una víctima de la situación. Nada está más lejos de la realidad. Dentro del proceso, dentro de toda esta historia de su traición, su arresto, como lo veremos hoy, el juicio injusto, la negación de Pedro, Jesucristo está en completo y absoluto control de cada aspecto de la situación. Él no es una víctima débil en este proceso, entendamos eso. Jesucristo no es una víctima. Quitemos por favor eso de nuestra mente, el pensar que Jesucristo es aquí, ay bendito, vamos a cogerle pena al Señor Jesús. Él es tan pobrecito y tan debilucho que lo arrestaron y lo mataron. Él no es una víctima. Él dijo en una ocasión: nadie me quita mi vida. Él dijo: nadie me la quita, yo la pongo. Y dijo aún más: y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesucristo no es una víctima, más bien Él es el héroe de la historia. Él tiene poder para poner su vida y poner para volverla a tomar. Un testimonio de que Él tiene control de la situación es que lo vemos aquí a punto de ser arrestado y Él no se va corriendo. ¿Se recuerdan? Le pregunté a usted la semana pasada. Si usted sabe que vienen a buscarlo a usted y viene un ejército completo a arrestarlo a usted, ¿cuál es nuestra reacción? La reacción nuestra cuando sabemos que nos vienen a buscar es ¿qué? Con la intención de arrestarnos. Y vienen con pistolas y vienen con metralletas y vienen con todo ese asunto. Un ejército viene. Hasta tanques nos están echando detrás. ¿Qué nosotros hacemos? Nos escondemos. Pero Jesucristo no hace eso. Él no corre. Él no se esconde. Él no está temblando. Completamente lo contrario. Él confronta la situación. Le da cara al asunto. Actually, dicho de paso, algo que me llamó la atención esta noche mientras terminaba de hacer mis apuntes, que no lo discutí la semana pasada, es el hecho de que Él fue al jardín. Estamos hablando de el Getsemaní. Ahí fue donde Judas fue con todo el grupo de personas para entregar a Jesucristo a aquellos que venían a arrestarlo. Y digo que me llama la atención que Él fue al jardín porque Judas sabía que Jesucristo pasaba mucho tiempo en ese lugar. ¿Y saben qué? Y Jesús sabía que Judas sabía eso. Judas sabía el lugar en donde él podía encontrar, estaba casi 100% seguro en donde él iba a poder encontrar a Jesús en esas horas de la noche. Él sabía que era el lugar predilecto del maestro para ir a pasar tiempo con los discípulos, para ir a orar, etcétera, etcétera. Nosotros quizás si nos están buscando, pues buscaríamos no estar en los lugares comunes. No voy para la tienda allí porque siempre yo voy ahí todos los días y si voy allí me están buscando, me van a ir a buscar el lugar donde saben que yo estoy. El Señor Jesús no pensó de esa manera. Él fue al lugar que Judas sabía donde Jesucristo iba a estar y Jesús sabía que Judas sabía tal cosa. Así que en vez de esconderse, Él va al único lugar en donde
él podía ser fácilmente encontrado. ¿Por qué? Porque él está en control de la situación. Él sabe que su hora ya viene. Él no está corriendo. Esta es la misión que el Padre le ha dado a cumplir. Y él, mi amado hermano, no se va ahora a retroceder, a esconderse. Mira lo que dice el verso número 4 de aquí de Juan 18. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir. Él sabía todos los detalles, mis amados hermanos, de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Por qué usted cree que horas antes de que lo arrestasen, él estaba allí en Getsemaní orando? Y dice que su oración era tan intensa. Nos dice los otros evangelios, Juan no cubre esto, pero Mateo sí lo cubre. Era tan intensa su oración, dice que sudaba y su sudor era como gotas de sangre. ¿Por qué era tan intensa su oración? La oración era tan intensa, mi amado hermano, porque él tenía conocimiento absoluto de todo lo que iba a ocurrirle a él. Él sabía el tamaño de los clavos, cuán anchos eran, cuán largos eran. Él sabía hasta el nombre de la persona que forjó esos clavos en el fuego. Él sabía el peso de la cruz, cuántas esquillas había en ella, cuántos azotes le iban a dar. Miren, hermano, los látigos romanos eran conocidos por tener muchas puntas y en las puntas tenían huesos y pedazos de piedra o pedazos de metal. Y él conocía cada detalle de esas cosas. Cuántos latigazos iba a recibir, cuántas bofeteadas iban a darle, cuántas veces lo iban a escupir, cuántas veces iba a caerse al suelo por el peso de la cruz. El momento, el segundo en que cada una de las cosas iban a ocurrir, él tenía conocimiento absoluto de cada una de esas cosas. Él, sabiendo todo lo que le iba a sobrevivir, ¿se escondió o no? Salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Vemos entonces que él está en su absoluto control de toda esta situación. Y la semana pasada entonces vimos cómo esa porción de la traición de Judas demuestra la valentía, la bravura, el valor de nuestro Señor, su poder, su amor y su obediencia al Padre. Si usted quiere ponerse al día con ese sermón, pues tiene que escuchar el de la semana pasada. Como ustedes saben, están todos disponibles en nuestro website de la iglesia. Usted puede ir allí y escuchar el sermón. No puedo entrar a explicar todo lo que explicamos la semana pasada, solamente era un repaso. Ahora, en esta mañana vamos a observar el momento de su arresto, el juicio injusto, y justamente en medio del juicio injusto del Señor tenemos a un personaje llamado Pedro, y entrelazado con el juicio del Señor tenemos el momento en que Pedro, que en una ocasión dijo: Señor, contigo voy hasta la muerte, lo encontramos ahora negando a su maestro, no una, no dos, sino 3 veces en una misma noche. Que vamos a la porción, comenzando en el verso número 12 de Juan 18, vamos a observar primeramente el arresto de Jesús. Dice la palabra del Señor, lo que voy a ir haciendo como una porción narrativa. Voy a ir leyendo el texto e ir explicando mientras vamos en la lectura. ¿Amén? Entonces, la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Detengámonos ahí un segundito. Note algo interesante. La semana pasada yo dije a ustedes que cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús probablemente habían un buen grupo de personas, 200, 300, 400 personas probablemente. No tenemos números, Juan no nos da números, ninguno de los otros evangelios nos da números, pero la razón por la cual yo creo que era un número exorbitante de soldados es porque dice la corte romana, y mira lo que dice el comandante. Y la palabra comandante ahí también puede ser traducida como capitán. Y en el ejército romano, un capitán o un comandante tenía 1000 soldados bajo su cargo. Era como la forma en que el ejército romano dividía su ejército, y ellos tenían líderes de 1000, líderes de 100, así por el estilo, líderes de 10,000. Y un comandante, esta posición de comandante, era el que tenía aproximadamente 1000 soldados bajo su cargo. Ahora, no estamos diciendo que los 1000 soldados de este comandante fueron, probablemente no. Él como comandante sabe que tiene que distribuir sus soldados de manera equitativa en diferentes funciones. Eran las horas de la noche y probablemente no todos los 1000 soldados estaban activados para el servicio.
Pero entendemos de que era un número probablemente alto de soldados que llevaron. No solamente estaban los soldados romanos, sino que también estaban los líderes del pueblo, los alguaciles. Mira lo que dice, y los alguaciles de los judíos. ¿Quién eran estas personas? Pues eran los guardias de seguridad, por así decirlo, del templo, la guardia del templo. El pueblo de Israel tenía lo que se conoce como el Sanedrín, que eran 70 personas, 70 hombres, que eran el gobierno del pueblo. Eso era, por así decirlo, el Congreso o el Senado del pueblo de Israel. Y ellos gobernaban la nación dentro de su aspecto en lo que podían gobernar, porque sabemos que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del gobierno romano, y los romanos eran los que tenían control de toda aquella área al final y al cabo. Pero los romanos les daban al pueblo de Israel ciertas libertades para ellos poder operar como nación. Ellos cumplían con sus cultos religiosos y cumplían con diferentes aspectos del culto a Dios, y tenían el templo y las celebraciones del templo, etcétera, etcétera. Y dentro de el Sanedrín y los líderes del templo tenían un grupo de alguaciles o jefes de seguridad, por así decirlo, que se encargaban de mantener todo bajo control dentro de las diferentes fiestas y dentro de las diferentes actividades que se hacían en el templo. Si usted sabe muy bien, estamos a punto de celebrar la Pascua. Y la Pascua era el momento en el cual todo varón judío de descendencia judía que vivía en cierta cercanía tenía que descender a Jerusalén. Y Jerusalén estaba literalmente lleno. La ciudad estaba llena de personas. Los estimados es en los millones. 2 a 3 millones de personas que descendían a Jerusalén para la celebración de la Pascua. No solamente descendían las personas que venían a celebrar la Pascua, sino que venían y todos los sacerdotes, que eran unos cuantos miles de sacerdotes que vivían en diferentes provincias, en diferentes lugares. Todos los sacerdotes tenían que venir a Jerusalén para la celebración de la Pascua, porque era el momento en donde se ofrecían los sacrificios del pueblo y todos los sacerdotes estaban activados para la función. Y ahí estamos ahora. Todos los alguaciles, todos los líderes del pueblo, estaba todo el mundo allí en Jerusalén. Entonces, los líderes del pueblo envían a sus alguaciles, que probablemente eran un buen número. El comandante romano va con un grupo de la corte romana a arrestar a Jesús. Probablemente eran unos cuantos cientos los que estaban allí en aquel lugar. ¿Okay? La semana pasada vimos como cuando Jesús les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús responde: pues yo soy. ¿Qué ocurrió con ellos? Dice el texto: se cayeron al suelo. Es una demostración del poder de Jesucristo que demuestra en esta porción. No solamente su poder, sino el control que Él tiene sobre la situación. Ellos no lo arrestaron a Él, sino que Él dejó que lo arrestasen. Así que ellos vienen donde Jesucristo, le prendieron y le ataron. Entendemos nosotros, mi amado hermano, una vez más, que no es porque ellos tuviesen más poder que el Señor Jesús, que pudieron prenderlo, sino porque el Señor Jesús está permitiendo que así lo hiciese. Dicho sea de paso, en esta porción de la Escritura, Juan no lo menciona, Mateo sí lo menciona. Justamente después que Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote, del sumo sacerdote, Jesús le dice a Pedro, y vamos a leer allá de Mateo 26, 52 y 53. Jesús le dice a Pedro: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Verso 53 ahora dice: ¿o piensáis que no puedo rogar a mi Padre? Él pondría a disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. ¿Qué es eso que quiere decir? Pedro, ¿qué tú estás haciendo sacando la espada, mijo? ¿Tú te crees que esto que está ocurriendo es porque yo no tengo poder para poderlo vencer? ¿Tú no crees que yo no puedo ahora mismo decirle al Padre: envía 12 legiones de ángeles que desciendan sobre toda esta gente y los maten a todos? ¿Tú piensas que yo soy una víctima de esto, dentro de esta situación, y que tú tienes que de alguna manera defenderme con tu espada, Pedro? Es lo que Jesucristo le está diciendo a él. Vemos el control de Jesús ahora. Ellos no están arrestando a Jesús, más bien Jesús se está dejando arrestar. Verso número 13. Y le llevaron, y después que lo arrestan, lo llevan entonces ante Anás. Era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que le había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Permítame explicarle un poquito la relación entre estos dos hombres para que ustedes no se confundan, porque ambos, Anás y Caifás,
dentro del texto se le menciona como el sumo sacerdote y quizás es un poco complejo. Entonces decir, pero ¿quién era el sumo sacerdote? ¿O era Anás o era Caifás? ¿Cuál era el sumo sacerdote? Bueno, la realidad es que los dos eran sumos sacerdotes, aunque solamente había un sumo sacerdote oficial operando dentro del pueblo. Lo que ocurre es que el título de sumo sacerdote era un título que se le daba a la persona de por vida. Y una vez una persona servía como un sumo sacerdote, era siempre reconocido como un sumo sacerdote. Más o menos como el presidente aquí en la nación. Sabe que tenemos a un presidente activo operando, pero todos los que han sido presidentes siempre se les deja el título de presidente tal o presidente tal, aunque no están activamente operando la función de presidente, pero sí se les reconoce como tal. Y eso es lo que ocurre. Anás fue sumo sacerdote y su yerno Caifás era en ese año el sumo sacerdote operando. Algo interesante respecto a eso es que los romanos, para poder ejercer control sobre el pueblo de Israel, habían limitado la cantidad de años de servicio que un sumo sacerdote podía ejercer. Por lo general, un sumo sacerdote servía de por vida y cuando moría el sumo sacerdote, pues otro entraba en su lugar. Esa era la costumbre del pueblo de Israel, pero a los romanos no les gustaba esa idea porque entonces eso era darle demasiado poder a una persona. Y si un sumo sacerdote permanecía como sumo sacerdote por muchos años, quizás esa persona lograría acumular demasiado poder bajo su nombre y bajo su persona, lo cual provocaría quizás algún problema al gobierno romano. Entonces ellos establecieron que los sumos sacerdotes tenían que ir rotándose. Y un año servía uno y otro año servía otro. Hasta el punto, mi amado hermano, que se había convertido literalmente en un juego. La posición de sumo sacerdote podía ser comprada si tú tenías suficiente influencia política. Ya no era algo que Dios escogía para el pueblo, sino que simple y sencillamente se convirtió en una posición de lujo, en donde la política influenciaba quién era el que ejercía el poder de sumo sacerdote. Lo sabemos así porque mire qué interesante lo que dice el verso número 13. Lo llevaron ante Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. ¿Lo ven? Era sumo sacerdote ese año. La posición de sumo sacerdote se ha convertido en una ¿sabe esas puertas que dan vuelta, que rotan? Uno entra y otro sale, uno entra y otro sale. Y algo similar se había convertido la posición de sumo sacerdote. La habían hecho algo político y podían comprar la posición. Y ese año, por Caifás era el sumo sacerdote, pero su suegro Anás había sido sumo sacerdote. Y luego los soldados arrestan a Jesucristo, donde primero lo llevan, es donde Anás. Anás quizás era sumo sacerdote emérito, por así decirlo, pues era el suegro del que era sumo sacerdote. Y lo llevan donde Anás primeramente, quizás como un tipo de juicio preliminar, como una vista preliminar para ver si encontramos causa probable para poder arrestarlo. Aunque ya ellos habían determinado en sus mentes y en sus corazones de que lo iban a matar. Ya esa decisión había sido tomada. Ya se había decidido que Jesucristo iba a morir. Eso lo vemos en el verso número 14. Dice, y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. ¿De qué está hablando eso? Bueno, es una referencia a Juan 11, 47 a 50. Si ustedes saben, allá, si usted lee esa porción, se va a descubrir que en esa porción ellos están debatiendo entre sí qué van a hacer con Jesús, qué vamos a hacer con este hombre. Tenemos que hacer algo con él porque nos está ahora amenazando su enseñanza, sus milagros. Es una amenaza para nosotros. Y Caifás en aquella ocasión dice, bueno, mi gente, no tenemos que nosotros ahora rompernos la cabeza tanto, vamos a matarlo. Y desde ese día ellos acordaron que iban entonces a buscar la manera de que Jesucristo fuera dado a muerte. ¿Okay? Entonces ya ellos habían tomado esa decisión. Jesucristo va entonces delante de Anás, lo llevan primeramente delante de él. Ahora, Juan entrelaza la historia de este primer juicio. Dicho sea de paso, Jesucristo tuvo varios juicios esa noche. Jesucristo tuvo 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. Este fue el primero. Juan no nos da detalles de los otros 2. Hay que leer los otros evangelios para ver los otros 2 juicios religiosos. Uno ante Anás, otro ante Caifás y otro y luego en la mañana se vuelven y se reúnen los líderes del pueblo y una vez más los juzgan. Los otros evangelios nos dan esos detalles. Juan omite esas cosas. No voy en esta mañana a entrar porque si entro a observarlo sería demasiado el tiempo. Y luego Jesús pasa por 3 juicios políticos o civiles. Va donde Pilato, luego donde Herodes y luego regresa donde
Pilato. Ahora, dentro de la historia de este juicio religioso que Jesucristo está recibiendo delante de Anás, tenemos entrelazado o ocurriendo, debo decir, a la misma vez la historia de la negación de Pedro. Los otros evangelios nos narran estos eventos como separados. Juan hace lo diferente, que los entrelaza y pone la negación de Pedro y el juicio inicial de Jesucristo como entrelazado, dándonos a entender que están ocurriendo concurrentemente o a la misma vez. Así que nos dice Juan que fueron y llevaron a Jesús a donde Anás, e inmediatamente en el verso número 15, ahora él da vuelta, comienza a observar lo que está ocurriendo con Pedro. Vamos a ver la primera negación de Pedro. Y Pedro, dice el verso 15, seguía a Jesús y también otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Detengámonos ahí un segundo. Otro evangelio nos dicen que Pedro seguía al Señor de lejos, eso lo entendemos. Aquí Juan nos dice lo mismo, él seguía a Jesús, llegó a donde iban a llevar a Jesús, pero hace ahora mención de otro discípulo. Dice, Pedro seguía a Jesús y otro discípulo, y dice de este otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Por supuesto, la primera pregunta que tenemos que contestar es, ¿quién es este otro discípulo? Sin ampliar demasiado, la respuesta es Juan mismo. Es Juan, el otro discípulo. ¿Por qué? Sabemos que es otro discípulo. Bueno, es bastante seguro asumir que es Juan, porque si usted lee el Evangelio de Juan, usted va a darse cuenta que Juan nunca se llama a sí mismo, se lo reconoce a sí mismo por su nombre propio. A todas las otras personas él le da nombre propio. ¿Quién era? Pero cuando va a hablar de sí mismo, él nunca menciona su nombre. Simple y sencillamente dice el discípulo a quien Jesús amaba o el otro discípulo. Miren, Juan 13, 23 al 24 dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba. Juan 22, entonces corrió y fue a Simón Pedro, y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Una referencia a él mismo. ¿Okay? Entonces, vemos que claramente Juan no se reconoce a sí mismo. Juan 21, verso 20 y 21 también dice, Pedro volviendo se vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Siempre Juan escoge ese título para sí mismo. Y se dice el otro discípulo. Y esa frase, el otro discípulo o el discípulo a quien Jesús amaba, es una forma de identificarse a sí mismo sin mencionar su propio nombre. Y yo no lo culpo realmente, porque si a mí me dan la opción de llamarme Josué o el discípulo a quien Jesús amaba, pues probablemente escoja la segunda y no la primera. Ahora, dice que este discípulo, o sea Juan, era conocido por el sumo sacerdote. La segunda pregunta que tenemos que contestar es, ¿pero cómo es que Juan conocía al sumo sacerdote? Bueno, déjame darle un poquito de la historia del árbol genealógico de Juan y de Jesús. Juan era hijo de Salomé. Salomé era hermana de María, madre de Jesús. Así que Juan y Jesús eran ¿qué? Eran primos. ¿Okay? Salomé y María tenían una parienta de nombre Elizabeth, que estaba casada con un hombre de nombre Zacarías, que fueron padres de ¿quién? Juan el Bautista. ¿Se recuerdan que milagrosamente Dios les dio un hijo a esta pareja en su vejez, cuando no estaban supuestos a tener hijos? Nunca habían tenido un hijo, tuvieron un hijo en su vejez y Dios les prometió a Juan el Bautista. Zacarías, dice la Escritura, que era ¿qué? Era sacerdote, no era sumo sacerdote, pero era del orden sacerdocio, era de la familia de Leví y era sacerdote. Y ustedes recuerdan muy bien cuando Dios le da a Zacarías la promesa de que Juan el Bautista nacería de Elizabeth. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? En el templo ejerciendo su sacerdocio. Así que concluimos que la razón por la cual Juan conoce al sumo sacerdote es porque él tenía parientes que eran sacerdotes y estaba conocido de esas personas, sabían quién era él y lo conocían, y quizás Juan tenía un estatus en la sociedad un poco más alto que Pedro. Pedro era pescador, quizás Juan por su descendencia levítica y sacerdotal probablemente tenía conexiones y tenía acceso, como lo vemos aquí en esta mañana, aún a entrar a la casa del sumo sacerdote. Eso no era
un lugar que usted puede entrar como Juan por su casa, como decimos. Y valga que menciono a Juan, ¿verdad? Usted no entra así porque sí. A la casa del sumo sacerdote, usted no más que viene y entra. Tiene que conocer a gente ahí dentro. Eso es un lugar donde, mire, hasta habían soldados que protegían el lugar. ¿Okay? Así que Juan llega y Pedro llega. Juan entró como Juan por su casa, porque lo conocían allí. Él pudo entrar. Pero Pedro, dice la Escritura, que se quedó en la parte de afuera. Verso 16. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta, así que el otro discípulo, Juan, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Qué está pasando? Pues sencillamente, mira, este viene conmigo, déjalo entrar. Ese es mi pana, mi amigo, mi primo, qué sé yo. No te preocupes, él está bien. Y la portera, que dicho sea de paso, el nombre que se le da identifica que era una muchacha joven. Mira el verso número 17. Entonces la criada, era una muchacha joven que estaba, una sirvienta en la casa del sumo sacerdote, ¿ok? Ella era la que estaba a la puerta para abrirle la puerta a la gente para que pudieran entrar. Ella conocía a Juan, probablemente Juan había estado allí en otras ocasiones, y como conocía a Juan, ella le da acceso a Juan para que Juan pueda entrar. Juan viene y dice, miren, este muchacho viene conmigo, déjenlo entrar también. Pedro entra. Verso 17, entonces ahora dice que la criada que cuidaba la puerta le dijo a Pedro, y aquí viene la primera pregunta que le hacen a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él le dijo, no lo soy. Y yo, inmediatamente que estoy leyendo este texto, me pregunto, oye, pero ¿por qué Pedro se sintió tan amenazado por esta muchacha? ¡Es una muchacha! Es una jovencita que está a la puerta, más que abriendo y cerrando la puerta para que la gente entre y salga. Y ella viene y le hace la pregunta, ¿tú no eres discípulo de él? ¿Y qué dice Pedro inmediatamente? No lo soy. Yo creo que ya Pedro en su mente venía con la duda. Ya venía con la idea de ocultar quién era él realmente. Ella lo tomó por sorpresa. Lo tomó por sorpresa. Y dicho sea de paso, ¿saben qué? Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Cuando muchas veces nosotros pecamos, es porque somos tomados por sorpresa. Cuando sabemos que viene el ataque, muchas veces nos preparamos y somos más fuertes. Pero cuando nos cogen por sorpresa, ahí es que entonces muchas veces las rodillas como que se nos doblan, se nos caen. Así que me llama la atención que sea una muchacha tan jovencita y que había tan intimidante en ella. Simple y sencillamente, Pedro quizás no estaba acostumbrado a estar en ese tipo de lugar. Quizás estaba nervioso y sus nervios le estaban fallando de alguna manera u otra. Y cuando es confrontado con la pregunta, en vez de decir, sí, yo lo soy, porque él era un discípulo de Jesús, se vio amedrentado. Había temor en su corazón. Yo soy uno de los que piensa que Pedro estaba realmente confundido. Confundido. Acuérdese que en el huerto, Pedro, cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó la espada para pelear. Recuérdense que en una ocasión, no mucho tiempo anterior, Pedro le ha dicho a Jesucristo, yo voy contigo hasta la muerte. Jesucristo, por supuesto, le dice, Pedrito, sépase que me vas a negar. Pero yo creo que en Pedro había un deseo genuino de realmente vivir y pelear y hacer lo que fuese por el Señor. Pero cuando Pedro saca la espada, yo creo que quizás está en su mente pensando, bueno, yo doy el primer cantazo y el Señor viene detrás de mí, olvídate. Yo arranco, le corto la cabeza a uno y Jesús va a mandar fuego del cielo que los queme a toda esta gente aquí en este momento. Pero ¿qué hace Jesús? Toma la oreja de Malco y la sana. Le dice a Pedro, pon tu espada en su vaina. Guarda tu espada. Y pone sus manos al frente. Lo atan. Probablemente pusieron cadenas en el cuello, pusieron cadenas en las manos, pusieron cadenas en los pies, para que no pudiese correr rápido. Era una forma común de atar a las personas. Y van un grupo de cientos de soldados alrededor de Jesucristo, llevándolo hacia la casa del sumo sacerdote. Y aquí está Pedro,
tratando de calcular todo eso en su mente. Y él dice, pero, él está supuesto a ser el rey de los judíos. ¿Cómo es que lo están arrestando? Él todavía no había comprendido. Su mente y su corazón no habían procesado las verdades que Cristo le había dicho ya a él. Es necesario que el Hijo del Hombre sea traicionado, sea arrestado y que muera. Jesucristo ya se lo había dicho una vez, dos veces. Se lo habían diciendo a ellos constantemente y ellos no, como que los discípulos no le entraban, eran duros de cabeza duros. No comprendían. Es necesario. Y que resucita el tercer día. Además de eso, también le había prometido que iba a resucitar. Y ellos como que esas verdades le entraban por un oído, le salían por el otro. No registraban en sus cabezas. Y ahí está Pedro, completamente confundido. No entendía el plan de Dios. Como no entendía el plan ni la voluntad de Dios, en el momento en que es confrontado con una pregunta tan sencilla como, ¿no eres tú uno de los que sirven a este hombre? ¿No eres tú uno de esos que están con él? Inmediatamente Pedro simple y sencillamente responde con un no. Verso 18, y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a las brasas que habían encendido porque hacía frío, y Pedro estaba también con ellos de pie calentándose. Está allí junto al fuego. Se arriman a un fuego que había. Esto no es entender que eran las horas de la noche. Eran horas de la noche. Este era el tiempo de la primavera, no era un tiempo en el cual normalmente durante el día era necesario encender fuego para calentarse porque las temperaturas durante el día eran bastante cómodas. Ahora, a las horas de la noche, las temperaturas descendían y entonces el encender un fuego para calentarse era algo necesario. ¿Por qué es interesante eso? Es interesante porque vemos que ellos están haciendo esto ¿en qué? En secreto. Están yendo en contra de su propia ley, en contra de sus propias costumbres, en contra de todo lo que está establecido como los líderes del pueblo que deben hacer. Ellos no están supuestos a estar arrestando a una persona en secreto y juzgándola en secreto sin que la persona pueda defenderse, sin que haya un juicio verdadero o público y justo. Todo esto es un plan que ellos están ejecutando para poder condenar a Jesucristo, para poder garantizar que sea ejecutado. Eso es todo. Así que en las horas de la noche ellos deciden arrestarlo y comienza el juicio. Y en el verso 19 al 24 vemos ahora cómo es que hay un aspecto de ese juicio injusto del Señor, donde el sumo sacerdote, o debo decir Anás, el sumo sacerdote ese año era Caifás, pero Anás, quien también se reconoce como un sumo sacerdote porque él era o había sido sumo sacerdote anteriormente, comenzó a interrogar a Jesucristo, verso 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Esto demuestra que este juicio, mi hermano, era simple y sencillamente un juicio ilegal. ¿Por qué? Dentro de la ley judía estaba establecido que una persona que era acusada no podía incriminarse a sí misma. Nuestras leyes de hoy día tienen algo similar. ¿Usted ha escuchado de la quinta enmienda? ¿Usted ha escuchado esa? En donde le da derecho al acusado ¿de qué? De permanecer en silencio para no decir algo que pueda autoincriminarse. Y si se va a juzgar a la persona, tiene que haber evidencia, tienen que haber testigos que puedan garantizar que la acusación a esta persona es legítima y es real. ¿Pero qué hacen esta gente? Le están dando los derechos que Jesús debería tener como judío que era, como ciudadano del pueblo. Estaban siguiendo las leyes que ellos mismos habían implementado para el juicio justo de las personas. De ninguna manera lo arrestan de manera oculta. Lo llevan y comienzan a cuestionarlo tratando de ver si logran hacer lo que él diga algo para poder incriminarlo. Eso es lo que Anás está haciendo. Así que Jesucristo le responde de la siguiente manera. Verso 20. Yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. De primera instancia, la respuesta de Jesucristo aquí parece como que es un poco irrespetuosa, porque mira el verso número 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. Y aquí estos saben lo que he dicho. Y usted dice, wow, pero mira cómo Jesucristo le responde con una manera tan confrontativa. No es nada irrespetuoso. Él está simple y sencillamente demandando que sus derechos sean respetados, por así decirlo. Le está diciendo, dentro de la misma ley judía,
Si tú me quieres acusar a mí, tú tienes que buscar quién me acuse. Tú quieres saber acerca de mis enseñanzas. Tú quieres saber acerca de lo que yo supuestamente he cometido un crimen. Ve y pregunta. Mira cómo Jesucristo dice, yo he hablado ¿de qué? Abiertamente. Enseñé en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No hay nada que yo haya dicho que es un secreto. Ustedes me han escuchado hablar, ustedes me han escuchado enseñar. Hay testigos claros que pueden venir y testificar respecto a lo que yo he dicho. Tú no tienes por qué preguntarme a mí. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Tú quieres saber? ¿Tú quieres acusarme? No vengas a pedirme que me autoincrimine, sino ve y busca a un testigo que venga y me acuse. Es lo que está diciendo. Así que Jesús no está siendo irrespetuoso, sino que está simple y sencillamente demandando que ellos sigan sus propias leyes. Sin embargo, ahora uno de los alguaciles que estaba cerca, parece que no le gustó esa respuesta que Jesucristo le da a Anás. Y dice el verso número 22 que le dio una bofeteada a Jesús, diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y probablemente esta bofeteada no fue con la mano, sino que fue probablemente con un bastón. Los alguaciles normalmente cargaban un bastón con ellos. Una macana, por así decirlo. ¿Sabe? Con los policías también, para poder controlar a la gente. Probablemente viene el golpe al Señor Jesús. Y Jesucristo, por supuesto, con su absoluta sabiduría, entendimiento que Él tiene. Él siempre, mira, Jesucristo era un maestro, un doctor en callarle la boca a la gente. El hombre tenía todos los grados que pueden entregarse a una persona en silenciar a las personas. Le venían a hacer preguntas y él simple y sencillamente, como decimos, le viraba la tortilla. Le cogía y le viraba el asunto y no tenían cómo responder. Y mira lo que él le dice a este alguacil, verso 23. Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Si yo hice algo malo, pues dime qué mal he hecho. Pero si he hablado bien y no he hecho nada malo, ¿por qué me vienes a golpearme? Le cayó la boca al pobre, hasta el alguacil. Ustedes se recuerdan en una ocasión que Jesucristo hacía esto mucho. En una ocasión vino donde Jesucristo, una persona, y dice, ¿es lícito darle, pagarle impuestos al César? ¿Recuerdan esa ocasión? Porque los judíos odiaban a los romanos. Entonces, ellos no querían ese dominio romano sobre ellos. Ellos odiaban eso. Ellos odiaban a los impuestos romanos y odiaban a los publicanos. Por eso los publicanos eran despreciados en el pueblo de Israel. Porque los publicanos eran judíos que se habían vendido al pueblo romano para cobrarle impuestos a los judíos. Y por eso es que la palabra publicano era como una mala palabra casi en medio del pueblo. Entonces, pues, tentando a Jesús, ¿a quién? Es lícito darle, sacando la moneda, ¿verdad? Es lícito darle el impuesto al César. Y Jesucristo pregunta, ¿de quién es la imagen en la moneda? Ah, de César. Pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pasó? Se callaron la boca, no pudieron responderle. Eso es un ejemplo. Constantemente Jesucristo simplemente abría su boca, dejaba a las personas en absoluto y completo silencio, no podían responderle. Lo mismo hizo aquí. Si he hecho algo malo, dime lo que hice. Y si no, ¿por qué me pegas? Así que no le queda ahora más opción a Anás de enviarlo ahora a Caifás. Entonces, el verso 24, entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Ahora, Juan no nos da detalle del juicio de Jesús delante de Caifás. Y esta mañana no puedo entrar a cubrirlo porque estaría aquí 2 horas más. Eso tiene que leer los otros evangelios para poder examinar el juicio delante de Caifás. Lo que Juan hace ahora es que él torna su mirada ahora, una vez más, hacia Pedro. Y vemos el cumplimiento final de la negación de Pedro. Verso 25 al 27. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, Malco, ¿se acuerdan? Allá en el huerto. Le respondió, le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo.
Los otros evangelios nos dicen que no solamente negó, sino que también maldijo en el proceso. Una vez, 2 veces, 3 veces. Ahora, Juan no nos dice, no nos narra a nosotros lo que ocurrió inmediatamente después que cantó el gallo. Juan omite eso. Quisiera por lo menos que lo examinásemos en el libro de Mateo para que por lo menos podamos tener un poquito de la reacción de Pedro. Juan no nos da la reacción de Pedro aquí. Dice que Pedro lo negó otra vez y cantó el gallo. Y ahí lo deja. Mateo nos da un poquito más de eso. Mateo 26, 74 y 75 dice así. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante cantó un gallo. Y Pedro, mira aquí viene ahora el verso 75. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Lucas añade un detalle más. Lucas añade algo más. Mira lo que dice Lucas. En Lucas 22, 61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Mateo nos dice que saliendo fuera, lloró amargamente. Él se vio. En el momento, miren, en el momento en que su maestro estaba a punto de ser condenado. Estaba a punto de cargar en aquella cruz todos los pecados de Pedro. Pedro está allí negando a su maestro. Y usted no saca el dedo muy rápidamente para decir: es Pedro, qué malo es. Porque yo creo que todos nosotros podemos en esta mañana identificarnos con este Pedro. De que tenemos momentos como estos en nuestras vidas. En diferentes momentos, diferentes aspectos, diferentes situaciones. Quizás tenemos momentos como estos. En los cuales en el momento de la verdad, cuando tenemos que dar el testimonio de que somos creyentes, las rodillas nos tiemblan. Titubeamos. Nos volvemos gagos. Y en vez de darle gloria a nuestro Señor a través de un testimonio puro de que somos hijos de Dios, muchas veces terminamos negando a quienes realmente somos. Pedro era un discípulo del Señor. Él era un verdadero discípulo del Señor. Y vemos que era un verdadero discípulo del Señor cuando lo contrastamos con el falso discípulo del Señor, Judas. Porque Judas salió y se ahorcó. Sí, sintió remordimiento por lo que hizo, pero no llegó al arrepentimiento. Pedro, de otra manera, sintió remordimiento, pero no solamente sintió remordimiento, sino que ejercitó arrepentimiento. Y esa es una distinción del verdadero discípulo del Maestro. Pedro era un verdadero discípulo del Maestro. Y en el momento de su debilidad, lo vemos negando quién es Él. No solamente negando a Jesús, sino negándose a sí mismo también. ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? No, yo no soy. Negó a su maestro y negó su propia realidad, su propia posición. Dije, no lo acusemos rápidamente, porque yo sé que todos nosotros, incluyéndome a mí, en nuestra vida llegan momentos en los cuales podemos caer en ese mismo error. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta negación de Pedro? Bueno, número 1, aprendemos que somos débiles. Somos débiles. Si Pedro, que anduvo con el Señor por 3 años, en el momento de la verdad, negó al Señor, demuestra la debilidad de Pedro. ¿Y sabe qué? Nuestra propia debilidad. Somos débiles, mi amado hermano. Aprendemos que no debemos nosotros enorgullecernos o ser autoconfiados en nosotros mismos, en nuestro propio poder. No debemos nosotros ahora ejercitar autodependencia, lo que estoy tratando de decir. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús y Pedro tienen una conversación respecto a esto? Déjenme leérselo, Lucas 22, 31 al 34. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo.
Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús le dice a Pedro: Pedro, viene un golpe, van a ser golpeados, zarandeados como a trigo. ¿Qué quiere decir eso? El trigo era echado, era zarandeado, era hacia el aire. Se tiraba en un tipo de malla que lo venteaban. Muchas veces era agitado para poder separar el grano, para que el grano saliera de la espiga. Y Jesús le dice: Pedro, Satanás lo ha pedido a ustedes para azotarlos. La manera en que se zarandea el trigo, Satanás viene a golpearlos a ustedes. Viene el momento en el cual ustedes han de fallar. Pedro, me vas a fallar. Jesucristo sabía de antemano que eso iba a ocurrir. Vemos ahí la omnisciencia de Jesucristo, porque le dio hasta el detalle. Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Vemos a Jesucristo, la omnisciencia de Jesús en poder profetizar tal cosa. Ahora, ¿qué le responde Pedro a Jesús cuando Jesús le dice: seréis zarandeados como a trigo? ¿Qué le responde Pedro a Jesús? Lucas 22:33. Y Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Muy autodependiente el hombre, ¿verdad que sí? Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo por ti. Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Y no está malo que usted le diga eso al Señor, pero la realidad es esta. Pedro pensaba que él podía por su propia cuenta. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Él pensaba que él podía. No, yo soy fuerte. Ay. Cuando pensamos así, mis amados hermanos, de que somos tan fuertes, de que podemos por nuestra propia cuenta, eso es una simple invitación al fracaso. Es una invitación a caer. Porque no es por nuestra fuerza. ¿Qué le responde Jesús a Pedro? Ay, Pedro. El gallo no va a cantar hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces, Pedro, para que tú veas lo débil que tú eres, Pedro. Ahora, mire esto. Pedro no entendía que no era por sus fuerzas, sino por las del Maestro. Eso es lo que debemos nosotros aprender en esta mañana. Mire esto. Una vez más, en Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Tenemos que, de Pedro aprendemos lo siguiente: que no es por nuestras fuerzas que vencemos, sino es por el poder de nuestro Maestro, es por su intercesión. Es Él el que nos asegura a nosotros, no nosotros los que nos aseguramos a nosotros mismos. Así que salgamos de esta mañana entendiendo tal cosa. Y una última cosa: si pecamos, podemos tornarnos al Señor, pedir perdón, y Él nos levantará, que es lo que Él hizo con Pedro mismo. Él se arrepintió, lloró por su pecado, y eventualmente el Señor lo restaurará. Lo restauró. Amén. Demos gracias al Señor. Vamos esta mañana a tomar la cena del Señor, así que vamos a dar esta oración y preparamos nuestros corazones para tal cosa. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por esta palabra que hemos escuchado. Gracias, oh Dios, por la realidad de que sabemos que tú tienes todo bajo control. Aún, oh Dios, en nuestros momentos de debilidad, tú tienes gracia y misericordia para con nosotros. Sabemos que aun cuando te negamos, Señor, podemos ser restaurados de la misma manera en que tú restauraste a Pedro, Dios. Sabemos que podemos tornarnos hacia ti y encontrar misericordia y reconciliación en tus ojos, oh Dios. Gracias te damos por esta palabra que hemos escuchado. Y solamente permite que podamos atesorarla profundamente en nuestros corazones. Por Jesús, tu amado Hijo, oramos, Dios. Amén y amén.